Estaba diciendo eso, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Presentación de los Martí Fierros. Me encantó, Muy me linda, encantó. me 2012, gustó. 2014, 2016, pero lo felicito, doctor. Lo felicito a usted también, gracias. Un placer. Espero que el año que viene nos toque. Esperemos que sí, esperemos que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, un deseo. Viene nervioso, viene muy nervioso. Días difíciles para moverse en la ciudad, mucha lluvia, caos de tránsito, accidentes, gente imprudente en la Panamericana, en la autopista 25 de Mayo, Buenos Aires, La Plata. Realmente muy complicado el tránsito, pero aquí estamos con Silvita los dos para hacer este programa. Intelexis Mujer, gracias por acompañarnos siempre durante estos 11 años, 11 temporadas que estamos junto a usted. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Me encanta trabajar en este programa, te aviso. Me encanta que estés. Me gusta mucho trabajar con vos también. Gracias. Ayer fue un día especial. Ayer fue un día especial, en realidad uno dice, porque viste que algunos se preguntan por qué son importantes los días de, sí. El Día Mundial de, vamos a estar hablando del cáncer de mama, el Día Mundial de la psoriasis, de la ACV, ¿por qué un día para reflejar qué está ocurriendo en nuestro país con los femicidios? Y entonces está bueno que haya un día que llame la atención y ponga en foco un problema terrible, que no es solamente un problema de la Argentina. El 50% de las muertes de mujeres en el mundo son por femicidios. Es tremendo. O sea que es tremendo y hay que hacer un cambio cultural gigantesco. Y hablaba ayer con Fabiana Túñez, que era la titular de la Casa del Encuentro, y ahora está a cargo del Consejo Nacional de la Mujer, y me hablaba de todos los planes que hay con este nuevo gobierno para trabajar sobre eso, pero que bueno, se van abriendo de a poco. Por lo pronto, una muy buena noticia, va a haber 36 nuevos refugios en todas las provincias para las mujeres con violencia de género. Eso me parece muy importante, pero hay una palabra que para mí es central en todo esto, que es justicia. Justicia. Es importante que haya justicia. Yo creo que el gran protagonista de los cambios que van a tener que venir en el país no es solamente, como todos creemos, la economía, sino que la justicia tiene que provocar un cambio que cambie a la Argentina también. Bien. Y a nivel social también hay conductas, hay tendencias, las tendencias de los tatuajes, la tendencia de los piercing. La verdad que es algo milenario el tema de los tatuajes. Hace unos 20 o 30 años se encontraron en los Alpes suizos al hombre de hielo, una persona que había muerto aparentemente hace 5.600 años, y encontraron en su espalda 57 tatuajes. ¿En serio? Sí. Hoy pertenecer a determinados grupos, como puede ser futbolistas, conductores de televisión. Las maras, claro. En El Salvador, claro. tienen tatuajes especiales y vos sabés a qué tribu pertenecen. Bueno, los maoríes también, digamos que son culturas milenarias que también, como signos de guerra, estaban tatuados en su cuerpo. Sucede que, bueno, hoy es común, en gente joven, en gente más grande también, tatuarse, a veces con fines médicos, pacientes epilépticos, diabéticos, o pacientes que no quieren RCP, que en su pecho dicen no RCP. Resucitación cardíaca. Cardiopulmonar, no quieren que los hagan masaje cardíaco en caso de parada cardíaca, pero hace 2 días falleció un chiquito en la provincia de Santa Fe, justamente víctima de realizarse un piercing, haber generado una infección, eso provocó una septicemia, una infección generalizada, y lamentablemente falleció. Lo que yo digo, hay una reglamentación, hay una ley, las personas que van a hacerse un piercing o un tatuaje tienen que saber que hay una injuria, una lastimadura en la piel. Tenemos bacterias en la piel, pero cuando entra una aguja, un bisturí, una herida de bala, una herida de arma blanca, etcétera, etcétera, es una vía de entrada para algún tipo de germen que a veces se puede controlar por el solo organismo, a veces requiere antibióticos, pero a veces hay superbacterias que generan infecciones importantes y pueden provocar la muerte. Por eso, la recomendación es, si usted se va a hacer un piercing o un tatuaje, observe muy bien dónde va a hacerlo, que sea un lugar que tenga reglas de asepsia muy importantes, donde el operador use guantes, que sepa que está todo esterilizado. Como si fuera en un hospital, claro, como si estuviese en un consultorio médico, igual. Y que se utilicen agujas descartables. Dicho todo esto... Me pido gancho. Hable. Tatuajes, psoriasis y tatuajes, no. Muy bueno lo que decís. No, muy bueno. Porque se puede producir lo que se llama fenómeno de Kepner. Donde hay una herida, donde vos haces una herida con un tatuaje, puede disparar una psoriasis si tenemos la genética para eso. Así que cuidado los que tienen historia de psoriasis en sus familias con hacerse un tatuaje. Mirá vos qué interesante, ¿sabes que no lo sabía? ¿Viste que yo también te puedo enseñar algo? Te agradezco. Bueno, tenemos un día bastante activo porque ayer se celebró el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de mama.
La verdad que una celebración que para mí es todos los días, no significa que sea 19 de octubre y que uno vaya a hablar de este tema solamente en el día de hoy, pero me parece importante hoy, porque es una movida a nivel mundial, resaltar la importancia que tiene hablar de este tema, hablar del cáncer de mama, hablar de la prevención, detección precoz, etcétera, etcétera. Estamos aquí en el estudio con Marta Artigas, que es presidente de ASIAPO, nos va a contar de qué se trata ASIAPO, qué está haciendo, es una tarea enorme, enorme que hace con los pacientes, así como Silvia también se cargó al hombro la mochila de la psoriasis y, trabajando duramente con todos los pacientes con psoriasis. Marta Artigas también lucha, no solamente por cáncer de mama, pero con otros tipos de cáncer, y también está aquí en el estudio, tenemos la pata científica siempre, nos acompaña gente de primer nivel, médicos de prestigio, como es el doctor Fernando Petracci, que es médico oncólogo del Instituto Fleming, un instituto dedicado prácticamente, si bien es un policlínico, está dedicado principalmente a temas relacionados con la oncología. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con ellos aquí al estudio. No se nos vayan. Ya estamos. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Les decía que ayer se celebró el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, una patología que aquí en Argentina afecta por año a unas 19.000 personas, 19.000 diagnósticos cada año, nuevos diagnósticos, y lamentablemente 5.600 muertes debido a cáncer de mama. Esa es la mala noticia. Yo te lo voy a poner del otro lado. Tenemos buenas noticias. El 70% se cura. Tenemos buenas noticias. Por supuesto que sí, estamos aquí con Marta Artigas, que nos ha acompañado ya algunas veces en este programa también. Ella es presidente de ASIAPO, una fundación civil que ayuda, orienta, asesoran a pacientes con cáncer de mama, entre otras patologías oncológicas, y también el doctor Fernando Petracci, que es médico oncólogo del Instituto Alexander Fleming, un instituto dedicado principalmente a las patologías oncológicas. Gracias por venir, muy amables. Un placer tenerlos acá. Silvia nos decía acerca de la posibilidad de curación, y quizás esto vos nos puedas orientar un poco, cómo estamos hoy, 2016, con respecto a hace, no sé, 30 años. Bueno, realmente hay dos cosas que sucedieron. Una es el aumento indirectamente el aumento de la incidencia por una cuestión de detección precoz y una mayor concientización del diagnóstico precoz y campañas principalmente de los grandes centros urbanos, sumado al hecho que se detectan tumores en etapas más tempranas. En paralelo también hubo una mejoría en los tratamientos y en la identificación de qué pacientes son los que realmente se van a beneficiar de los tratamientos, que eso, después hay un área aparte de discusión.
en el cual uno puede realizar una terapia mucho más personalizada, identificando qué variante de tumor y cuál es el mejor tratamiento para cada variante de tumor. Eso ya lo tenemos en Argentina. Sí. Parte se hace acá y parte se hace en el exterior. Así que, pero bueno, creo que son dos cosas. Diagnósticos más tempranos y a su vez terapias más personalizadas. Entonces lo que lleva a que haya un aumento en la cantidad de pacientes que se curan. Así es. Claro. ¿Aumentan los casos de cáncer de mama en el mundo o es lo que vos decías al principio, que hay detección más temprana, entonces hay un diagnóstico más precoz y hay más gente que entra, digamos, dentro de esa torta? Por eso, indirectamente sucede eso. Entonces, en aquellos países en los cuales se realizan campañas y hay concientización para hacer el diagnóstico precoz, tenés un aumento en la incidencia y bueno, uno puede decir, bueno, hay más cáncer de mama. No, hay cánceres de mama, pero uno tiene que ver en qué estadio se detectan. Entonces, hay una mayor incidencia de tumores en etapas tempranas. ¿Desde cuándo hay que hacerse los estudios para detectar el cáncer de mama? ¿Desde qué edad? Esa es la pregunta, ¿no? Es una pregunta importantísima. Tenía otra, te juro, pero a medida que iba hablando el doctor Petracci... No, le pregunto al doctor, ¿40 años? La recomendación, nosotros, al menos en Argentina, la recomendación es a partir de los 40 años. Después hay ciertas discusiones. Hay casos. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, en cuánto es el impacto en diagnosticar cada vez más tumores más tempranos, cuánto impacta eso en curación de las pacientes. Entonces hay discrepancias entre si empiezan a los 40, empiezan a los 50, y si los testeos de mamografía y ecografía los tienen que hacer anualmente o cada 2 años. Bien, es interesante. Nuestra modalidad es a partir de los 40 en forma anual. Anual. Y Guillermo, yo quería agregar algo a lo que decía el doctor, que también la longevidad, el avance de la longevidad es importante en cuanto hay más enfermedad. Claro. Sí, dijo, que tenemos más tiempo para enfermarnos. Es cierto eso que hay más, porque es un poco lo que es se una está buena viendo, noticia, ¿no? Vivir más años, pero Claro. también hay más enfermedad. Exacto. Una vez le preguntaba a Facundo Manes con el tema del Alzheimer, ¿por qué había ahora tanto Alzheimer? Claro, En porque hay más no, lo que pasa es que vivimos más, entonces el deterioro cognitivo se está viendo, ¿no? Siempre, es decir, hay gente que vive hasta los 90 y pico, es muy Sí, común ahora. pero a lo que iba es cierto eso, porque creo que también hay mucho mito alrededor del cáncer, ¿no? Que cuanto uno más viejo es, más lento es el cáncer, y cuanto uno más joven es, más agresivo es. No. Okay. No, eso es un Depende mito. de la patología. Actualmente se utiliza mucho la palabra paradigma. El paradigma en la población adulta mayor de 65 o 75 años ha cambiado, y entonces hoy en día tratás a una paciente de 75, 80 años que tenga una expectativa de vida de más de 5 años, la tratás como si tuviera 40. Perfecto. Así que uno es más cuidadoso teniendo en cuenta enfermedades anexas que puede tener el asociadas. paciente, ¿no? Pero biológicamente los tumores pueden tener mínimas variaciones, pero el comportamiento es muy semejante. Marta, ¿qué está haciendo hacía poco respecto a la concientización acerca del cáncer de mama? Sé que está haciendo una acción ahora que me gustaría que me la comentes. Sí, bueno, cada año tratamos de hacerlo, a veces hay años que no podemos porque estamos con mucho trabajo. Hacemos un screening en el barrio La Cava de San Isidro, este año lo hicimos, invitamos a MACMA, con el apoyo del municipio también, por supuesto, en el centro San Isidro Labrador, y convocamos a 200 mujeres del barrio La Cava que ya vienen a tratarse por otras patologías, que van con sus hijos, y ahí entonces estamos tomando turnos, ya tenemos 190 turnos, empezamos a hacerles mamografías. ¿Están bien mamografías informadas? gratuitas. La gente de tan bajos recursos, ¿está informada? Más o menos, te digo, casi tienen mucho miedo, no tienen el registro y la conciencia de la peligrosidad, es decir, como que no les va a pasar nada, que siempre el cáncer es del otro. Claro. Y eso no pasa en todos los ámbitos. Sí, también en todos los ámbitos, pero bueno, en realidad no tienen idea a veces. Tenemos beneficiarios que hace 8 años que no se hacen una mamografía. En edad premenopáusica, que por ahí es más riesgo, no lo tienen en cuenta. Y en realidad, bueno, nosotros, es sumar un pequeño aporte a gente que no está muy informada. Cuando una paciente va a un médico ginecólogo, el ginecólogo debe revisar las mamas, por supuesto. Sí. Así es.
Y es la persona indicada, el especialista indicado para revisar las mamas. No que esto quiero, digamos, de alguna manera... Yo me sorprendo porque Marta me hace... Claro, no de alguna manera quiero, digamos, minimizar el trabajo, la tarea que es enorme de un ginecólogo, pero una vez escuché de una persona que me decía que es importante que una persona que revisa mamas y que pueda hacer diagnósticos más precisos, tiene una persona experta en mamas. Entrena. Claro, como mamá me sopla acá, me dice mastólogo. Un mastólogo. O sea que teóricamente me está diciendo que tenemos que ir al ginecólogo mastólogo. Y al mastólogo. Sí. ¿Qué aconsejarías vos? Como? Es difícil. Que generalmente los pacientes llegan al mastólogo derivados por los ginecólogos. Sí, general. Así que tanto el autoexamen como el examen que puede dispensar uno como médico, como profesional, muy probablemente depende de cuántas pacientes revise vos por día a lo largo del año. Entonces, creo que es una cuestión de entrenamiento. Yo creo que lo deben hacer todos, tanto el ginecólogo, el mastólogo, y lo hacemos nosotros en el seguimiento de las pacientes, porque después el encargado de revisar las pacientes, junto con el mastólogo y el ginecólogo, después del diagnóstico de cáncer de mama, las revisas a la par del mastólogo y del ginecólogo. ¿Es difícil interpretar una mamografía? Me parece que sí, eso por algo uno en esto creo que el pilar principal es manejar en forma multi o interdisciplinaria. Claro. Yo creo que tanto previo al diagnóstico como en el seguimiento uno tiene que apoyarse en el especialista en imágenes e incluso hoy en día el superespecialista en imágenes mamarias, en los cuales en Argentina tenemos gente muy capacitada, en Capital y en Gran Buenos Aires hay gente muy entrenada y hay centros específicos para eso. Y creo que sí, no es mi función como oncólogo, sí. Dentro de mi entrenamiento tengo que tener conocimientos porque errores cometemos todos y muchas veces a uno le tiene que surgir la duda si estás en desacuerdo con una imagen que vos ves versus el informe, entonces bueno, generalmente se pide un estudio de desempate o una segunda opinión. Ahora que hablabas de eso, de no estar seguro de cómo uno está leyendo, ¿no? Esos estudios, la mamografía mamaria de aquellas que tienen displasia mamaria, ¿te puede inducir a equivocarte? Aumenta el riesgo de falsos resultados y muy probablemente aumenta la incidencia de biopsias innecesarias. Entonces, para eso es la discusión con especialistas. Hoy en día hay técnicas nuevas de mamografía que, con respecto a la mamografía convencional, en la cual todavía muchos centros las tienen, porque realmente los aparatos son costosos, pero hoy en día con las mamografías digitales, con la tomosíntesis, etcétera, disminuye esa posibilidad de tener... de hacer falsos diagnósticos o falsos negativos o falsos positivos en las mamografías. Bien. Vamos a hacer un pequeño corte, pero quería dejarte instalada vos, Marta, una pregunta. ¿En qué condiciones llegan las pacientes? ¿En qué estadio llegan? ¿Llegan para preguntar, para averiguar? No me contestes todavía. ¿Para averiguar o llegan ya de estadios avanzados de la patología? Vamos a una pequeña tanda, enseguida volvemos con Silvita. Acá, nos esperamos. No se vaya. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Seguimos hablando acerca del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama con Marta Artigas y el doctor Fernando Petracchi. Le preguntaba a Marta Artigas de Asiapo, ¿en qué condiciones llegan los pacientes? ¿En qué estadio llegan los pacientes a consultar a Asiapo? ¿Si es precoz, para consulta o avanzado? Depende de la situación socioeconómica del paciente. ¿Qué significa? Depende de dónde viva. Es decir, en barrios más marginales. ¿Ustedes trabajan mucho en la Cava? Nosotros trabajamos en toda la provincia de Buenos Aires. Okay. Es decir, para distintos tipos de asistencia. Estamos en el Hospital Central de San Isidro, donde hay 2.000 pacientes mensuales. Wow.
de oncología. El jefe del servicio lo podrá corroborar, confirmar. Ahí tenemos 2.000 dentro de los que están en control también, ¿no es cierto? No todo es mama, pero el 70% es mama, el 60% es mama. ¿En Pilar? En Pilar hemos tenido el 70% de casos de enfermedad avanzada, por falta de campañas de prevención, por falta de información, es decir, las personas no se tratan, tienen mucho miedo y no llegan a la consulta, por miedo y por desconocimiento. Les pregunto a los dos, ¿ustedes piensan que hay poca información, hay información confusa, hay información equívoca? En mama hay bastante información. Sí, eso sí. No sé si el doctor coincide. Ahora, perdóname, ¿me equivoco? ¿O esas campañas vienen de los privados siempre? ¿El Estado? No, el Estado debería. Por eso, ¿pero lo hace? Yo te cuento, Silvia, nosotros tenemos una campaña en este momento que lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, dentro de los municipios. Sí. Bloqueamos la agenda de los médicos generalistas, de los generales, para capacitarlos. Para hacer un screening. Para capacitarlos en lo que es cómo detectar un cáncer rápido. Es decir, detectarlo. Es decir, hay médicos generales que se les pasa. Sí. Entonces, esa campaña es para detectar precozmente un cáncer. No mama solamente, colon, pulmón, pero a veces eso es una campaña que nosotros no tenemos la estructura necesaria para llevarla adelante a nivel macro. Entonces tiene que hacerse cargo el gobierno. Decir, el Estado no. El Ministerio de Salud de la provincia se tiene que hacer cargo de esto. Es decir, nosotros le mostramos cómo es. ¿No es cierto? ASIAPO le muestra cómo es en este momento. Pero realmente no es una misión, es una misión imposible para la estructura de la fundación. Claro. No, creo que tiene que ser proyectos a largo plazo. Vos, quijotesco. Con hacer una campaña por ahí televisiva, de propaganda, vos a eso tenés que sumarle que la gente pueda acceder a hacerse una mamografía y una ecografía, tener el personal capacitado para interpretar los estudios. Y que después, si vos detectás o mandás una biopsia y ese paciente se le diagnostica cáncer, poder incorporarlo al sistema de salud y brindar una solución rápida. Bueno, entonces, pero porque el médico general no tiene... Ejercer la salud. Lo que vos describiste absolutamente lo que significa ser un Ministerio de Salud. Muy probablemente, si uno ve el impacto ahora, es decir, octubre, sube... Y después se pierde. Llega el verano y después vamos hasta el año que viene. Creo que es un proyecto a largo plazo. Que digo que el médico tiene que tener las herramientas, el médico generalista o de atención primaria, tiene que tener autorizado o las herramientas para poder derivar ese paciente a que sea tratado por un caso oncológico, pero en tiempo y forma. No que ese paciente se va del sistema, se pierde y vuelva a los 6 meses con un cáncer. Bien. ¿Edades que estamos viendo pacientes con cáncer de mama? ¿Baja la edad? En la práctica realmente sí, pero en los últimos años los casos de entre 30 a 45 años se ha incrementado muchísimo. Ahora yo me pregunto, ¿no? Porque y no es una población que uno está teniendo en cuenta dentro de las recomendaciones de diagnóstico por eso, precoz. Es una discusión que tuvimos una vez, creo que estabas vos, con la gente de la American Society of Cancer, que decían que la recomendación de Estados Unidos era a partir de los 50 años la mamografía, entonces empezó cada esa discusión. 2 años dicen por las radiaciones. Entonces yo empecé a preguntarle, pero ¿por qué si cada vez hay gente más joven con cáncer de mama? Entonces perdés la oportunidad si una mujer de 35 años que tiene un cáncer de mama por poder diagnosticarla precozmente. Contamos un poquito. Además el escenario es distinto y la complejidad del manejo de una paciente de 25 a 40 años es distinta, en el cual tenés que tocar temas de preservación de fertilidad, ausencia laboral, ambiente familiar. Entonces hay varias cosas que uno tiene que discutir antes de realizar el tratamiento, si tienen que hacer radioterapia, quimioterapia, bloqueo estrogénico, uso de anticuerpos monoclonales, y en el seguimiento posterior, en el cual hoy en día, y para algún subgrupo de mujeres jóvenes, uno tiene que ser un poco más intenso con el tratamiento y con un impacto en no solamente la calidad de vida, sino en la parte de funciones intelectuales, por el impacto que tiene a nivel de la concentración, memoria.
el ausentismo laboral, Claro. gran número de pacientes que tienen disrupción familiar después del diagnóstico. Entonces, me imagino que, perdón, que esta cantidad de ítems que mencionó el doctor Petracci, te deben llegar un montón de pacientes con problemas de caída de pelo por la quimioterapia, Sí. falta de trabajo. Te digo, el problema del laboral es muy... también el tema de la familia que tiene que cuidar, el cuidador principal que tiene que dejar su trabajo. Lógico. No hay ninguna ley que lo ampare que pueda tener una licencia, digamos, para cuidar a su familiar. A lo mejor es el único cuidador principal. que ¿Ustedes se tiene. ocupan también de, Nosotros ocupamos, de las nos ocupamos pelucas? De la, sí, también. En realidad nos ocupamos de toda la parte social. Sí, me sorprendió que me dijiste recién. Es enorme, Sí, sí. es enorme. Aquel que cree que la parte social puede ser algo liviano porque es, también es un pilar fundamental. influye mucho en la curación del paciente. Sí, sí. La gente pobre enferma más rápido. ¿Enferma más rápido? Sí, enferma más. Ujú. Enferma más rápido y es más caro todo. Todo Sí. es más caro. Mientras falta un poquito para los hablaba el gobiernos. doctor Petracci, quiero hacer, porque es como el terror del cáncer de mama, es cuando deciden operar una mama y sacarla. ¿Cambió el paradigma de cuando lo hacen? Antes era más agresivo. Sí, eso cambió desde los años 80 hasta la actualidad, en el cual se trata, cambiado muchas cosas, pero dentro de lo que se trata es de hacer un tratamiento más conservador, tanto de la mama como de los ganglios axilares. Exacto. Anteriormente se hacían las mastectomías, Sí. y cuanto más ganglios de la axila sacabas parecía ser mejor. Hoy en día es al revés. Tratamos de los mastólogos y los ginecólogos que operan de hacer cirugías conservadoras y de tratar de invadir o agredir a la axila lo menos posible, Bien. con los mismos resultados desde el punto de vista de curación, ¿no? Claro. No en detrimento de la curación de las pacientes. Se nos va haciendo el programa, así nos fue. que les agradecemos Sí. muchísimo. Bueno, que estén muchas gracias Fue a cortito, ustedes, pero divino, vamos a seguir todo el año. divino, Gracias, divino. muchas Gracias. gracias. Silvita, Gracias a nos vemos todos. como siempre, Nos vemos. jueves 19 horas. Chao, Chau. muchas gracias. Gracias.